Antonio Maceo, porque siempre fue mi patriota. Yo desde niño sabía que venía del viento. Una de las provincias que sigue, que hay un fuerte movimiento cultural, es Santa Clara, y que nadie diga lo contrario. Fuimos por todo el sur de Francia, donde quiera que llegamos, aquello era atronador. Entonces, mis canciones no sirven para hacer historia. Yo supongo que sea eso, el arte. Y te puedo decir que en la vida todo lo que me da la gana de hacer lo he hecho. Y todo decir que las cosas difíciles. El arte más bien se mide hacia adentro, en profundidad, y no hacia lo lejos. La enseñanza ahora tiene que cambiar, porque no hay para eso. Yo lo que digo es que la escuela de arte va por un rumbo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A cualquier hora es propicia para conversar con un amigo. La conversación pues nos acerca a las personas y a sus saberes. Y más que eso nos propicia la posibilidad de demostrar. Yo tengo perfectamente el recuerdo de encontrarnos en el Parque Vidal y tú traías en la mano Antonio el Pequeño Mambí, tu primer libro, con el cual te convertiste en un autor édito. A mí me gustaría saber qué recuerdo, qué impresión, qué guardas de ese suceso a tantos años y después de haber publicado tantos libros, y por qué fue Antonio Maceo la figura que tú escogiste para escribirle a los niños. Bueno, el libro, la gran alegría de ser el primer libro. No digo la emoción de tener un primer hijo, pero sí una gran alegría. Antonio Maceo, porque siempre fue mi patriota preferido. Eso yo creo que es como los santos, cada quien tiene un santo al cual es devoto. Y yo no sé por qué razón, pero Maceo, ya te digo, fue siempre mi patriota más admirado, más preferido. Sin embargo, me llamaba la atención y hasta cierta forma me molestaba el hecho de que a los niños siempre se les presentan estas grandes figuras de la historia como hombres, adultos, Maceo en un cuadro siempre muy serio, muy austero. Y me parece que es difícil que un niño se identifique con esas imágenes ya tan alejadas ahí. Y por eso quise hacer este libro, que era una recreación totalmente ficticia, pero basada en elementos que reales, que podían ser ciertas de la infancia de un niño de esa época. Fue un libro que yo trabajé mucho porque yo me leí varias biografías de Antonio Maceo, de Mariana Grajales, de José Maceo, y libros de la época para lograr escribir esas pocas páginas. Así que ese fue mi primer libro. Y este libro tiene la historia de que yo lo presenté en un concurso en La Habana, debe haber sido el concurso de la UNIAC, y no cogió nada. Yo voy a La Habana a recoger mis ejemplares, yo no conocía a nadie, yo no sabía de nada, pero da la casualidad que en el periódico sale una noticia que Elenia Rodríguez, la directora de Gente Nueva, y yo digo, voy para Gente Nueva a llevar el libro este. Y cuando yo llego, la portera fue la primera que me vetó y me dijo, si usted viene a entregar un libro, aquí no se están recibiendo libros. Y yo le dije, no, yo no vengo, mire, yo traigo esta encomienda de Luis Viera, de Félix Luis Viera, que era el escritor más nombrado en aquel momento aquí, para Elenia. No, pero es que aquí no se está recibiendo libros. Digo, no, mire, yo no sé nada de eso, esto es un sobre que a mí me dieron para ella, y bueno, así yo logré que la portera me dejara pasar. Llego donde está la secretaria y le hice la misma historia. Una muchacha joven, entonces ya yo me puse muy salamero con ella y le dejé el libro allí. El encargo que Viera le mandaba a Elenia, y me llevé el teléfono y esas cosas, y salgo y en la esquina cojo un teléfono de la calle y la llamo y le dije, mira, me da mucha pena, tú fuiste muy amable conmigo y yo te he engañado miserablemente. Ese es un libro que yo quiero entregar a la editorial, pero que no me dejaban entregarlo. Y entonces, bueno, ella se rió mucho de lo que yo había hecho, y así fue que yo logré que ese libro entrara a la editorial. Si no, la portera me lo hubiera planchado. Es evidente que la perseverancia es lo más importante. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cualquier momento es propicio para conversar con un amigo. La conversación nos acerca a las personas y sus saberes y nos da la posibilidad de demostrarle a esa persona aprecio y admiración, como yo se lo tengo a Luis Cabrera Delgado, sin duda uno de los escritores cubanos más prolíferos y más importantes dentro de la llamada literatura infanto-juvenil, no solo en el país, sino en todo el año. Yo te agradezco
agradezco que tú estés aquí, porque aunque nosotros podemos conversar en cualquier espacio, conversar rodeado de luces, de cámaras, eso siempre no todo el mundo acepta. Luis, yo creo que para cualquier persona la infancia es un momento importante. Yo creo que marca, aun cuando no nos damos cuenta, y nos damos cuenta solo de esto a través del tiempo, marca incluso hasta profesiones, intenciones, maneras de uno ser, de comportarse. Y yo creo que la tarea del escritor es una tarea muy particular, es un oficio que lleva no solo de una sensibilidad, sino de una entrega, es como un sacerdocio. ¿Hay alguna relación en tu infancia, en lo que sucedió en tu infancia con esta elección que tú hiciste de ser escritor? Mira, Aristide, yo no creo que yo haya hecho una elección de ser escritor. Si es que soy escritor, no sé ni por qué lo soy, porque en realidad esa no fue nunca mi vocación, ni mi interés, ni nunca pensé que me podía dedicar a la literatura como tal. En infancia nací, me crié en Jarahueca, que es un pueblecito muy especial, un pueblo muy, unas características muy subgéneris, porque Jarahueca surge cuando se inaugura la línea de ferrocarril norte de Cuba. Son pueblecitos que van surgiendo en el curso de la línea y ahí surge el pueblo de Jarahueca. Y esta estación de ferrocarril era como un puerto de mar. Yo siempre lo comparo, la importancia que pudo tener el puerto de La Habana para este país y para La Habana, lo tuvo la estación de Jarahueca, porque por ahí entraba y salía mucho comercio, Jarahueca era una gran zona agrícola y había pueblos como Meneses y Aguajay, que eran pueblos más antiguos de tradición, sin embargo se quedaron fuera de la línea y pasaron a un segundo plano y Jarahueca ocupó el primer plano. Y en Jarahueca después coincide que aparece petróleo y entonces llegan en dos oportunidades en los años 40 y después en los años 50 compañías norteamericanas a explorar y a explotar el petróleo de allí. Entonces esos fueron acontecimientos que marcaron. Importantes, que le dieron mucha vida al pueblo. Y en cuanto al ambiente familiar, una infancia muy feliz, en la época mía la familia era muy importante y era una gran familia. Unida, las reuniones familiares. Así que todo eso me marcó. Mi padre era el farmacéutico del pueblo, un hombre muy servicial, muy... Supongo que es muy importante, el farmacéutico siempre, sobre todo en esa época, era uno de los personajes principales de la... Y en el caso de él nunca la medicina lucró con ella, al contrario, siempre estuvo al servicio de la gente y nos inculcó ese espíritu de servicio. Ahora, Luis, tú empezaste a publicar no de jovencito, ya tú tenías una edad madura, sin embargo, eres uno de los autores más prolíferos de Cuba, o sea, yo no sé si tú llevas la cuenta de la cantidad de libros publicados, ¿la llevas? No la llevo porque se me confunde mucho, porque ¿qué ocurre? Que yo tengo antologías que he hecho, libros disímiles. Pero de cualquier manera eres una persona que has publicado la cifra es más de 30 libros. Ya, y bueno, ¿con qué tú responsabilizas ser tan prolífero? ¿Cómo es tu trabajo diario? Si es que trabajas todos los días, si tienes, digamos, un lugar especial dentro de tu casa para hacerlo, si tienes algunas manías, en fin, que toda esa interioridad de cómo tú escribes tu obra, a mí me gustaría saberlo. Mira, yo creo que si alguna virtud tengo es el hecho de ser muy disciplinado y muy trabajador. Esto lo adquirí también en mi infancia porque a pesar de que mi padre era el farmacéutico del pueblo, había un nivel económico más o menos mediano, yo nunca pasé hambre, a mí los reyes siempre me trajeron juguetes, sin embargo yo tuve que aprender a trabajar desde pequeño.
A mi hermano. A tener responsabilidades. Sí, mi hermano y a mí nos levantaban a las 6 de la mañana y teníamos que ir a barrer y a sacudir la farmacia. Y desde entonces. Después, cuando ingreso a hacer el bachillerato, voy para un colegio de curas, que aunque eran curas canadienses con otra mentalidad, muy abierto y esas cosas, siempre la formación religiosa te da una disciplina, te da un control de las actividades. Y la revolución triunfa en mi plena adolescencia, y entonces yo disfruto de toda aquella épica revolucionaria que nos dio una madurez temprana, de mucha responsabilidad, de mucho sacrificio, y eso es lo que he mantenido siempre. Yo soy muy trabajador, por una parte, y por otra parte, como nunca tuve vocación de escritor, como no creí nunca que esto iba a ser tan importante en mi vida como ha sido, no he perdido tiempo en tratar de ser el mejor escritor de Santa Clara, ni he entrado nunca en las pugnas que a veces ocurren de que si... Que desgastan y llevan tiempo. Yo a muchos amigos siempre les he dicho, si tú dedicas tu tiempo y tu energía mental en crear y no estar en cosas totalmente secundarias ajenas a la literatura, vas a escribir muchos más libros. Luis, yo infiero que esos libros que están ahí son los últimos que tú has publicado. Y yo sé que cada libro tiene una historia, tiene un punto de partida que desató la historia. A mí me gustaría que tú me hablaras de cada libro, de esos últimos que has publicado. Mira, el último en realidad es este libro que es Seicadas una infancia, es un volumen de la colección Homenaje que creó Gente Nueva para recoger la obra ya de autores que tenemos. De los autores más importantes. Bueno, que tenemos más libros publicados. Y entonces yo quise seleccionar libros importantes y que mostraran toda mi trayectoria. El primero de estos libros, el primer libro que aparece aquí es Pedrín. Pedrín es un libro, uno de mis primeros libros también, por lo menos escrito. Y Pedrín, la historia que tiene, la motivación que me lo hizo escribir fue, yo era psicólogo, bueno, soy psicólogo, pero ejercía como psicólogo en el hospital infantil en los años 70, te estoy hablando, y había una niñita que tenía un problema en una pierna, una niña de campo, de un monte por allá perdido, no sé ni por dónde, y venía e ingresaba con mucha frecuencia al hospital. Y pasaba el tiempo y se iba y volvía, y hasta que al fin un día deciden que aquella cosa no tenía solución, que había que amputarle la pierna a aquella niña. Tenía 11 años cuando aquello, entonces ¿cómo decirle a esta niña que había que amputarle una pierna? Y bueno, ahí... Es decir, que por tu labor de psicólogo te correspondía a ti. Sí, de cierta manera, y no, nadie sabía, ni yo tampoco, cómo hacerlo, hasta que la niña se percató de que algo estaba sucediendo a su alrededor. Eso nos permitió explicarle, tratar de dorarle la píldora, que una prótesis, ¿no? Y cuando se le hizo toda aquella historia, aquella niña preguntó, ¿y cuando me pongan la pierna de goma, yo puedo ir a la escuela? Sí, mi amor, sí puedes ir. Y dijo, yo quiero que me corten la pierna porque tenía 11 años y nunca había podido ir a la escuela. Eso a mí me llegó al alma, me motivó, y yo tenía que hacerle un libro a esta niña, y por eso ahí surge Pedrín. Pedrín es un varón porque era uno de mis primeros libros y yo me sentía más cómodo trabajando a el personaje. Y a Pedrín le falta un brazo, no una pierna, porque me era más fácil también moverlo para la ficción. Este libro fue mención en el premio de la UNIAC en el año 81. La editorial Gente Nueva se interesó por publicarlo, la editora lo leyó, lo revisó, y cuando me dijo que ella lo quería publicar, pero que había algo que había que quitarle, porque durante todo el tiempo yo estoy hablando de un niño como cualquier otro, y solo en una frase hay una oración que dice que a Pedrín le falta un brazo. Pues ella quería que yo le quitara precisamente esa oración donde decía que al niño le faltaba un brazo, porque era muy feo que un protagonista de un libro infantil fuera un discapacitado físico. Yo le dije, mire señora, yo le quito ese libro todo lo que usted quiera, menos eso. Pues no te lo publico, pues no me lo publique. Usted está aquí provisionalmente y el libro va a estar siempre ahí. Y se pasó 11 años engavetado hasta que empezaron las editoriales provinciales y surgió Pedrín en una primera edición de aquel papel amarillo feo con que se empezaron a hacer los libros en los años 90. Y Pedrín fue a dar a Brasil, inmediatamente se tradujo al portugués y se presentó en Brasil, y tuve la oportunidad de ir a Brasil por primera vez. O sea que ese es Pedrín.
este volumen tiene otro libro que se llama Mis dos abuelos. Mis dos abuelos, bueno, la historia de mis dos abuelos empieza un poco más atrás. Cuando yo gano el premio de la unidad con tía Julita, que es una tía que se va de campismo con su novio y sus sobrinos, y la unidad me lo va a publicar, el ilustrador me pinta una vieja solterona. Y cuando yo vi aquello, yo dije, yo me negué totalmente a que aquellas fueran las ilustraciones. Yo no conocía a nadie, pero sabía que en La Habana había un ilustrador que se llamaba Luis Cabrera Hernández, porque nos confundían mucho y no nos conocíamos. Y ese día yo salí por toda La Habana a buscarlo hasta que di con él. Y después, unos años más tarde, él va para España y venía el año 92, el aniversario 500 de el descubrimiento, de la conquista, de no sé qué. Y me pide hacer un libro que tuviera que ver con la cultura española y cubana. Son historias paralelas de una abuela cubana y un abuelo español que le van contando historias muy semejantes a... Y cuando el libro salió, pues la Sociedad Española de aquí me fueron a ver para que yo me inscribiera en la Sociedad Española pensando que yo era descendiente español. Lástima que no lo soy, entonces bueno, ahí estoy. Catalina la Maga es otro libro que yo quise publicar en este volumen porque es un libro que está publicado en el extranjero hace muchos años y en Cuba no se había logrado publicar. Está también Vueltas de Vidas Revueltas, que es otro libro que no había sido publicado nunca en Cuba tampoco, hace muchos años que está publicado en Ecuador. Y es un libro que, de todos mis libros, es el libro que menos tiene que ver con Cuba, porque lo escribí estando en Chile y la situación la trama gira alrededor de lo que es el secuestro de los niños por parte de los militares, claro, hecho a nivel infantil, con todos los recursos propios de la literatura infantil, y está publicado en Ecuador. Después está Hito, que es otro caso bien especial. Este libro... Supongo que sea un libro que te ha dado muchas gratificaciones. Sí, pero muchos dolores de cabeza también. También. Bueno, pues cuenta eso. Hito es un niño varón, pero que tiene una conducta que no es la habitual o esperada, la que se piensa que deben tener los varones. Es un niño tranquilo, pasivo, contemplativo, le gusta dibujar, le gustan las cosas lindas, y esto le trae muchos problemas a él en su familia, en la escuela, con esta directora, con sus compañeritos. Hito gana el premio Abril del año 1995, debe salir al año siguiente, en el 96, sin embargo, el libro no salió en el 96, se demoró un año más hasta el 97, esperando un permiso especial que yo nunca supe quién era quien lo tenía que dar ni quién lo dio para permitir que se publicara un libro cuyo protagonista es este niño con estas características especiales. Hito también ha tenido varias ediciones. O sea, en Cuba esta ya es la tercera vez que se publica, está publicado en Ecuador y está publicado en Uruguay, o sea que es un libro que ha circulado bastante. Vas diciendo los libros y yo voy percibiendo que casi todos los libros tuyos de algún modo han tenido que tenerse en cuenta a la hora de escribir la literatura, o sea, sobre la literatura infantil, porque son nombres, o sea, algunos los he leído, otros no, pero siempre cuando uno lee trabajos críticos sobre la literatura infantil, esos nombres son como que suenan, uno sabe que existen esos libros. Luis, tú has tenido la experiencia de publicar en el extranjero
de viajar, de residir por algún tiempo en algunos lugares. Y me gustaría saber si los temas y la manera en que en Cuba se trabaja la literatura infanto-juvenil tiene que ver con lo que sucede en esas partes del mundo, o sea, en esos lugares que tú conoces, o si nuestros temas y nuestra manera de abordarlo es muy diferente. Me gustaría que me hablaras de eso. Mira, yo creo que sí, que la literatura cubana es muy diferente a la que se hace en otros lugares. Y eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La desventaja que tiene es que nosotros estamos muy circunscritos a nuestras condiciones geográficas, históricas, culturales. Y muchas veces hay elementos en nuestros libros que en el exterior no tienen ningún significado, no tienen ninguna trascendencia y hasta son rechazados por las mismas editoriales porque no dicen. Por lo particular que son, es como que no pueden comunicarse con otro tipo de público. Con otro tipo de público. En el extranjero está mucho el mercado, el libro se valora mucho porque venda, porque tenga aceptación. Y como en Cuba eso no existe, aquí se publica por cuota. A mí me tocó publicar este año, entonces ahora tengo que esperar que me vuelva a tocar, aunque yo sea muy bueno, muy malo, muy regular. Y en el extranjero no, en el extranjero tú estás publicando mientras tú estás vendiendo. Y eso lo perdés. O sea, es un elemento que puede ser negativo, sin embargo, tiene una dosis adecuada. Tienes que aprender a escribir, tienes que saber escribir, tienes que saber comunicarte con el público. Luis, yo siempre he visto que la literatura infantil, es decir, los escritores de literatura infantil, están como que separados de los escritores. O sea, es como si existieran dos escritores. Los escritores de todos los géneros y los escritores de literatura infantil. ¿Tú crees que esto los ha ayudado a ustedes como gremio? ¿Y hasta qué punto los ha ayudado o no los ha ayudado? Mira, por lo menos en el caso mío en particular no nos ha ayudado en lo absoluto. Yo creo que es una discriminación. Y yo he estado ya 2 o 3 veces a punto de protestar en esta conversación tuya conmigo porque me has estado hablando siempre de escritor de literatura infantil y literatura infantil. Fíjate cuánto marca, sí. Cuánto marca. Y yo no soy un escritor para niños. Tú eres un escritor. Yo soy un escritor. El resultado de eso se comunica con los niños. Y por eso es que los libros míos son seleccionados por los editores y por los padres para que los niños lo lean. ¿Hay alguna meta? ¿Hay algo que te queda todavía por hacer que tú esperas que puedas hacer y que yo te estoy deseando que lo logres? ¿Hay algo que queda todavía? No, Aristide, ya en estos momentos de la vida, pues en primer lugar uno se va, ya ha tenido tiempo suficiente para adaptarse y asimilar las condiciones de vida que uno tiene. Y sueños, bueno, los de siempre, seguir trabajando, seguir escribiendo. Estás en un momento, tú como escritor, prolífero, sigues escribiendo, tienes todavía obras por entregar a editoriales. Sí, hace unos meses, por decirte algo atrás, hice una crisis existencial y dije que no iba a escribir más, porque tengo tantos libros inéditos engavetados que el mercado editorial, el proceso editorial está más lento, pero no... Dije que no lo iba a hacer, iba a seguir escribiendo y que queden ahí obras póstumas. Oye Luis, tú naciste en Jarahueca, tus hijos, tus nietos, tu único hermano no viven aquí en Santa Clara. ¿Por qué tú has persistido en seguir, en continuar residiendo en esta ciudad?
Mira, Aristide, yo creo mucho en el destino. Yo vivo en Cuba y en esta ciudad porque el destino mío fue ese. Cuando yo iba a empezar la enseñanza secundaria y mi hermano, que estábamos en Jarahueca, no había dónde estudiar y había un médico en Jarahueca que había estudiado en los Estados Unidos y le dijo a mi papá, te estoy hablando de esto de los años 50 y tanto, ¿no? Antes de la revolución. En definitiva, estudiar en los Estados Unidos no es tan caro y nada de eso, y empezó a hacer los trámites para que fuéramos a estudiar a los Estados Unidos. En eso, un buen día, un amigo de mi papá pasó por Colón, vio el colegio de curas canadienses que había en Colón y le dijo, mira, no tienes que mandarlos a los Estados Unidos, pueden estudiar aquí, van a aprender inglés con los curas. Ellos lo que no sabían que los curas eran de Montreal, que lo que hablaban era francés y no nos enseñaron nada de inglés. Y entonces no me fui para los Estados Unidos. Cuando triunfa la revolución, que se acaban los colegios particulares, los curas le proponen a mi padre mandarme a mí para llevarme para Canadá. Y mi padre, sin contar conmigo, le dijo que no me podía ir. O sea que este no era mi destino tampoco. El año 2005, cuando yo viajo por primera vez a los Estados Unidos, la familia que me va a recibir allá me dice, al fin llegas a Miami. Le digo, no, ya no tiene gracia, yo debía haber venido hace 40 años atrás, ahora no, mi destino es este. Y yo vivo además bien, feliz, sin ningún tipo de problema. Pues yo te agradezco mucho que tú hayas accedido a venir a conversar. Nosotros somos amigos de muchos años, pero yo sé que inhibe el conversar en este espacio. Por tanto, te agradezco tu tiempo, de verdad, tu sinceridad, tus revelaciones y este momento que yo lo he pasado muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tiempo nos demoramos? ¿Me puedes decir la hora? Antonio Maceo, porque siempre fue mi patriota. Yo desde niño sabía que venía del viento. Una de las provincias que sigue, que hay un fuerte movimiento cultural, es Santa Clara. Fuimos por todo el sur de Francia, donde quiera que llegamos, aquello era atronador. Mis canciones no sirven para hacer historia. Yo supongo que sea eso, el arte. Y te puedo decir que en la vida todo lo que me da la gana de hacer lo he hecho. El arte más bien se mide hacia adentro, en profundidad. La enseñanza ahora tiene que cambiar porque no hay para eso. Entonces, yo lo que digo es que la escuela de arte va por un rumbo